Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Deuteronomio capítulo 18, verso 13. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y a adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantará Jehová tu Dios, y a él oirás. Estas son palabras de Moisés, primer profeta de Dios, el cual comunicaba la palabra del Señor. Y le habla al pueblo de Israel diciendo: la tierra a la cual has de entrar y la que has de tomar por heredad, las naciones de esa tierra atienden los dichos de los agoreros, atienden los dichos de los adivinos. Lo que hoy comúnmente sería tal vez un astrólogo, un parapsicólogo, un vidente, un mentalista, aquellos que predicen el futuro o que mirando las estrellas anuncian el porvenir. Entonces, Moisés les habla y les dice: no te es permitido, sé perfecto delante de Dios y no tomes las costumbres de los pueblos a los cuales yo te introduzco, ni sigas sus tradiciones, sino que profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios y a él oiréis. Y qué importancia que tiene cuando Dios le comienza a dirigir a su pueblo de esta manera, diciendo: tendréis una curiosidad por el porvenir, por lo que ha de acontecer. Y así como está esa curiosidad en el corazón de ustedes, lo está en el de todas las personas. Todos los hombres tienen una curiosidad por el porvenir, por el acontecer, de cómo ha de ser este próximo año, cómo ha de ser esta cuestión sentimental o esta situación laboral. Siempre está ese corazón de querer saber en cuanto al futuro. Pero ¿qué es lo que le dice Moisés? No tomará la costumbre a los pueblos en los cuales yo te introduzco, ni seguirá sus tradiciones. Ellos escuchan a los adivinos, escuchan a los agoreros, pero en cambio, entre tus hermanos, como yo, se levantarán profetas
y a ellos atended y a ellos oíd. Luego más adelante el profeta dice, oíd a vuestros profetas y atended a sus palabras para que os vaya bien, para que puedas tener seguridad. Y cuando llegamos a la carta a los Hebreos, nos dice la Escritura allí en el capítulo 1 de la carta a los Hebreos, habiendo hablado Dios muchas veces a nuestros padres por medio de los profetas, hoy nos habla a través de su Hijo Jesucristo. Y cuán importante es poder tener esta palabra, poder tener esta guía. Una, por la inquietud que hay en los corazones de los hombres, por el querer saber sobre su porvenir, sobre lo que habrá de acontecerle. Es una inquietud natural que está en todos los hombres, si no, no habría agorero, no habría mentalista, no habría divino, no habría parapsicólogo. La razón de que están y que trabajan es que está esa inquietud en el corazón de los hombres. Y Dios, considerando esto, les dijo que habría de levantar de entre sus hermanos a los profetas, pero que tomaran el recaudo de ¿qué? De oírle. Sin embargo, cuando nosotros vemos la condición del hombre, es que la palabra de Dios no mora en el corazón del hombre, ni el hombre quiere recibir la palabra del Señor. Jesús lamentó sobre las puertas de Jerusalén diciendo, Jerusalén, Jerusalén, tú que matas y apedreas a los que te son enviados, refiriéndose a los profetas. Si tan solo conocieras el tiempo de tu visitación y lo que es para tu paz. Entonces, aún vemos al Señor Jesucristo, ¿no? Que dice la Escritura claramente, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Lo cierto es que en la naturaleza del hombre no está el querer oír o el querer recibir la palabra de Dios. Entonces, aunque está esa inquietud natural de querer conocer el porvenir, de querer saber sobre los acontecimientos futuros, también está el hecho de que se resiste a recibir la palabra de Dios. Y esto es a causa de la naturaleza pecaminosa del hombre, por la cual Dios está muy distante del hombre y el hombre muy distante de Dios, por causa de esa naturaleza. La Escritura nos es clara y nos dice, así como son más altos mis caminos que vuestros caminos, así también lo son mis pensamientos, más altos que vuestros pensamientos. Entonces, mirando esta inquietud en el corazón del hombre por querer saber acerca del porvenir y del acontecer futuro, y viendo la resistencia del corazón del hombre por recibir, por oír, por tomar la palabra del Señor, cuán importante es el nacer de nuevo, cuán importante es para poder entender su palabra, para que su palabra tenga cabida en nosotros, el nuevo nacimiento. Jesús le dijo a Nicodemo claramente, si no nacieres de nuevo, no vas a poder ver el reino de Dios. Si no naces del agua y del Espíritu, no vas a poder entrar en el reino de Dios. Entonces hay una necesidad de nacer de nuevo. Ahora, la inquietud de todo hombre es cómo es que esto se produce. Esto se produce mediante el agua y mediante el Espíritu, o sea, a través de su palabra inspirada por el Espíritu Santo. El hombre tiene y recibe la gracia de poder nacer de nuevo. Para que lo podamos entender de una manera más clara, cuando el hombre recibe la palabra del Señor y acepta el testimonio de Dios, se produce el milagro del nuevo nacimiento. O sea, esa alma viviente que tenía un espíritu separado, muerto,
es regenerado por la palabra y por el Espíritu de Dios, y al ser regenerado por la palabra y por el Espíritu de Dios, hecho una nueva criatura, entonces ese hombre que estaba separado de Dios por causa del pecado, a causa de al haber creído que sus pecados le fueron lavados por la preciosa sangre de Jesús derramada en la cruz del Calvario, su relación vuelve a ser restaurada, siendo reconciliado para con Dios. Al tener esa restauración, al recibir esa gracia de ser reconciliado con Dios, lo que antes le era imposible creer o lo que le era imposible entender, comienza a entenderlo y comienza a aceptarlo mediante la fe. Hay un pasaje de la Biblia que me gustaría citar, que está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, verso 28, para que podamos entender un poquito esto. Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 28, Jesús les dijo: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Entonces, claramente Jesús estaba hablando de su muerte y lo que su muerte habría de producir, ¿no? Le dice: una vez que el Hijo del Hombre sea levantado, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así lo hablo. Quiere decir que lo que en ese momento estaba velado para ellos y no lo podían entender, Jesús estaba anunciando que una vez que fuera derramada su sangre y con su sangre fueran cubiertos los pecados de la humanidad, entonces el hombre tendría un nuevo camino a Dios a través del velo de su carne y tendría entrada con confianza a la presencia de Dios. Hoy nosotros lo hablamos de esta manera y ya podemos asociarlos con otros textos de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ya estamos de este otro lado habiendo entendido. Pero cuán importante es que nosotros podamos entender que estas cosas no se han de discernir humanamente a través del intelecto, sino que es necesario que primeramente se dé lo que conocemos como el nuevo nacimiento, como el perdón de los pecados, para que el hombre pueda, me refiero hombre, mujer, pueda ir entendiendo el plan de Dios, el diseño de Dios para la humanidad. Y entonces, luego la inquietud que estaba en el corazón del hombre sobre el porvenir y qué habrá de hacer y qué habrá de acontecer, toda esa nebulosa, toda esa incertidumbre que hay en el hombre, se disipa a causa de la seguridad y de la confianza de la salvación y de la vida eterna. Entonces, cuán importante es para los hombres poder oír y recibir la palabra verdadera del Evangelio para que se disipe esa nebulosa de incertidumbre, de inseguridad en cuanto al futuro y al porvenir. ¿Por qué la razón, por qué motivo es que los hombres siguen acudiendo a los agoreros, siguen consultando al tarot? ¿Por qué razón sigue vendiendo libros la astróloga esta Ludovica? ¿Por qué razón? Porque los hombres todavía no han oído la palabra verdadera del Evangelio. Una vez que el hombre recibe la palabra verdadera del Evangelio y cree a ese mensaje, entonces esa nebulosa de incertidumbres y de inseguridad en cuanto al porvenir, qué va a ser de su vida, qué será después de esta vida, todo eso se disipa y viene la seguridad de la salvación y viene la seguridad de la vida eterna.
hubieron hombres que manifestaron esa seguridad. Uno de ellos es claramente el apóstol Pablo. Dice, he corrido la carrera, he peleado la buena batalla, he guardado la fe, por lo demás me está reservada la corona de justicia, la cual el juez justo tiene preparada para mí y para todos los que aman su venida. O sea que él estaba esperando ¿qué de Dios? Un galardón. Sabía que su tiempo y el tiempo de la partida estaba cercano, era pronto. Pero ¿qué le aguardaba? Un galardón, una recompensa. No había inseguridad, ni temor, ni el temor al juicio, ni a la condenación, sino que había la confianza de ¿qué? Que había peleado la buena batalla, que había corrido la carrera, que había guardado la fe y que le estaba reservada la corona de justicia, el cual el juez justo tiene preparada para todos los que amamos su venida. ¿Ve? No tenía incertidumbres, no tenía inseguridad en cuanto a su porvenir. En estos días escuchaba al doctor y pastor Oxopar hablando de una realidad. En Corea del Sur, más del 50% de su población hoy es declarada cristiana. Pero un gran número de esos líderes cristianos que hoy ya entraron en avanzada edad, cuando se enfrentan a la muerte, comienza a sobrevenirles el temor por causa de ¿qué? Por causa de sus pecados. Porque han estado en un ámbito religioso, han estado cumpliendo con un conjunto de ceremonias y de rituales, modernos podemos llamarle, no de los antiguos, pero no han sabido correctamente cómo limpiar sus pecados. Entonces, cuando se enfrentan a la muerte, están llenos de terror por causa de ¿qué? Por causa del pecado. Entonces, cuán importante, y una vez más, es poder presentar correctamente el verdadero evangelio y la manera en la cual los pecados son limpiados. No se limpian los pecados por la confesión, no se limpian los pecados por el arrepentimiento. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte y que la vida de la carne está en la sangre. Sin derramamiento de sangre no puede haber remisión de pecado. Por eso Dios, cuando dio la ley, que era necesaria que fuera introducida al mundo para que por ella el hombre conociera su condición de pecador, porque el conocimiento del pecado viene por la ley, por causa de la ley, cuando Dios introdujo la ley también le dio los ritos, las ceremonias del culto, en donde consistía en abluciones, comidas y sacrificios especialmente de animales indefensos e inocentes que morían en forma sustituyendo al que había cometido pecado, cargando el pecado de esa persona que llevaba la ofrenda al altar. Y una vez derramada esa sangre, se ungían los linteles del altar, los cuernos del altar y la tabla del propiciatorio. ¿Para qué? Para cubrir, así como cuando uno cubre cuando tiene una libreta llena de deuda y una vez saldada la tacha, la cubre, así también con esa sangre es cubierta los pecados de la humanidad. El autor de los Hebreos habla claramente en Hebreos capítulo 9, verso 12, y dice, no con sangre de animales ni de machos cabríos, sino con su propia sangre se presentó, no en el tabernáculo terrenal, sino en el tabernáculo del cielo, hecho esto una vez y para siempre. ¿Para qué? Para obtener eterna redención. Jesucristo, como sumo sacerdote, no sin sangre, sino con su propia sangre, se presentó en el tabernáculo celestial para cubrir los pecados de toda la humanidad. ¿Para qué? Mediante la fe en ese sacrificio, hoy nosotros obtengamos el perdón de los pecados
lavando nuestro corazón con la justicia que procede de la fe y pudiéndonos presentar confiadamente delante del trono de Dios, sabiendo de que tenemos un abogado para con Dios, Jesucristo, el cual aboga, cuya sangre es más preciosa que la sangre del justo Abel. Entonces, si, hermano, tomamos el conocimiento del Evangelio y entendemos el que nuestros pecados ya fueron lavados, ya fueron cubiertos con la preciosa sangre de Jesucristo, ya no somos pecadores faltantes, ya no hay una deuda que cubrir, sino que hay una gracia bendita que nos fue otorgada, mediante la cual somos declarados justos hijos de Dios. Y a través de ese título tan glorioso, de ese nombramiento tan glorioso, hoy podemos vivir confiadamente delante de la presencia del Señor. No por nuestros méritos, no por nuestras obras, ya que ninguno puede ser justificado delante de Dios mediante sus obras, sino por los méritos de Jesucristo. Esto es lo que el Evangelio y la buena noticia nos anuncia, ¿no? Que Cristo ya vino a este mundo y que saldó la deuda que nos era contraria. Cuando nosotros recibimos ese mensaje, habiendo creído, se forma la justicia en nuestros corazones, por la cual creemos a Dios, y al creer y confesar que Jesucristo es nuestro Señor y nuestro Salvador, y que Dios le levantó de entre los muertos, entonces somos verdaderamente salvos. Al haber recibido esta salvación, lo cual es una salvación eterna, muchos dicen, la salvación hay que cuidarla con temor y temblor. Por supuesto que sí. Si yo la recibo, no la puedo desechar y tener en poco. Hay mucha gente que la recibe y la desecha, la tiene en poco. Eso que manifiesta, que cuidó la salvación como algo precioso o lo tomó como un mensaje más, como una noticia más, como una historia más. Por eso es que hay que cuidarla la salvación. Cuando yo la recibo, no la puedo tomar como una noticia más entre tantas noticias que se reciben el día o en la semana, sino tengo que recibir como el mensaje más importante, el mensaje más importante, que es que Cristo murió por mis pecados, para que hoy, mediante la fe en ese sacrificio, yo pueda recibir el perdón de los pecados y el don de la vida eterna. Eso es cuidar la salvación. Por eso el autor de los Hebreos dice en el capítulo 10, hablando al respecto de ello, nos dice claramente, versículo 26, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no quedan más sacrificios por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio, de hervor, de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Qué es pecar entonces voluntariamente? Que yo recibo el mensaje, pero decido voluntariamente rechazarlo. No, para mí no es así. No creo que sea suficiente esa sangre. Entiendo que hay cosas que yo todavía debo seguir cumpliendo. Entiendo que hay cosas que yo todavía debo seguir haciendo. Y eso es rechazar la gracia. Eso es rechazar el mensaje. Eso es rechazar el sacrificio de Cristo como un sacrificio suficiente. Es más, la Escritura es clara y dice, con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Con un solo sacrificio. Entonces, ya no se requiere de más sacrificios. Por eso dice, si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificios por el pecado. Dios no va a enviar nuevamente a Cristo para testificarnos acerca de Él y que Él vuelva a morir, porque ya no puede morir.
porque ya intervino la muerte y ya no va a estar más la muerte. Lo único que ahora el hombre tiene que hacer es recibir el testimonio de Dios. Y seguimos leyendo el capítulo 10. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irrevisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecéis el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¿Ve? Tiene inmunda la sangre del pacto y pisotear al Hijo de Dios. ¿Qué quiere decir? Que para él esa sangre no fue suficiente para lavar sus pecados. ¿Por qué? Porque todavía él siente o ella siente que tiene que hacer algo más, que debe cumplir con algo más. Entonces ya no queda, sino que lo que queda es una horrenda expectativa de juicio y de condenación. ¿Y eso qué significa? Que sigue metido en la cárcel del corazón, lleno de incertidumbre, lleno de pensamientos negativos, lleno de esas inquietudes, y fácilmente también, así como escucha la palabra de Dios, va a escuchar a un adivino o un agorero o algún astrólogo. ¿Por qué? Porque no tiene seguridad, por cuanto que no recibió el amor de la verdad, Dios lo entregó a un poder engañoso, a un poder mentiroso. Entonces les es más fácil por ahí después escuchar a un astrólogo, a algún agorero, a algún mentalista, que a un siervo del Señor que le habla la palabra verdadera del Evangelio. Por eso Moisés, el profeta, dice: sed perfectos delante de Dios. No toméis las costumbres de estos pueblos que escuchan a los agoreros y a los adivinos, porque de entre vuestros hermanos les será levantado profeta, al igual que yo. Y el autor de los Hebreos dice: habiendo hablado a nuestros padres muchas veces por los profetas, hoy nos habla por medio de su Hijo Jesucristo. Quiere decir que todo el mensaje conlleva ¿a qué? A la persona de Jesucristo, y está encerrado en la persona de Jesucristo. Así que, conociéndole a Cristo, creyendo al mensaje de Jesucristo, nosotros recibimos verdadera libertad, y esa libertad nos lleva a ser las personas más felices de este mundo y no vivir en esa incertidumbre de inseguridad, de temor, de qué va a acontecer mañana, sino seguros y confiados que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida eterna, y que cuando retorne Cristo, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que hayamos quedado en ese abrir y cerrar de ojos, seremos transformados de cuerpos corruptibles a cuerpos semejantes a los de nuestro Señor. Hasta aquí entonces quería compartir, y recuerdo de estar atento, de estar atenta, que entre nuestros hermanos se levantan siervos, siervas del Señor, que nos van a hablar la palabra verdadera del Evangelio, porque el Espíritu de Cristo. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables.
Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,